a continuar ni más ni menos que por la Soleá, ¿vale? Está considerado como el centro neurálgico del flamenco, el estilo que reúne las características esenciales del cante, pero no por ello es el palo más antiguo ni mucho menos. Parece que su antecedente inmediato fue el jaleo, que nombramos antes como uno de los palos que se cantaba en el café cantante aquel de los años 80 aquí en Huelva. Faustino Núñez, de nuevo, afirma que la Soleá cristalizó en los años 50 del siglo XIX y no paró su constante recreación para el cante. De todos los jaleos existentes, hay uno que nos sugiere podría tratarse de una de las más antiguas soleares. Nos referimos al jaleo de la Gariana. Esto es lo que dice Faustino Núñez, que cantó un jovencísimo Paquirri el Guante en el Cádiz de 1847, acompañándose él mismo a la guitarra. En cuanto a sus variantes, son muy numerosas y se sitúan fundamentalmente en el eje entre Cádiz y Sevilla, pasando pues Jerez, Utrera, Lebrija o Alcalá. Pero a nosotros nos interesa desde cuándo se interpretaban en Huelva, cuáles son las noticias primeras que tenemos de la interpretación de la Soleá aquí en nuestra ciudad. La noticia más antigua que yo he encontrado la he encontrado hacia 1870. Antonio Machado y Álvarez de Mófilo, el padre de los hermanos Machado, recoge en su conocida colección de cante flamenco del año 1881 una letra en el capítulo dedicado a las soleares de 3 versos, sobre la que hace la siguiente aclaración textualmente. Oímos esta copla en Huelva hará unos 8 o 10 años. Y él mismo se preguntaba, ¿alude a los espiritistas? Eso escribió en 1881 de Mófilo. Si hacía 10 años, pues sobre el año 70 lo escuchó en Huelva. La copla era, que esa se sigue cantando, lógicamente. Tengo yo un palanganero, cuando le doy con la mano, habla lo suyo y lo ajeno. Y en la prensa ya hemos visto algunas referencias a este palo anteriormente, pero hay muchas más. En la enésima comparación que hacían entre el canto de los serenos y el cante flamenco, que eso era, parece, una sesión del periodista de la provincia, del periódico La Provincia, se felicita por la no existencia en ese momento puntual de los cafés cantantes y de manera surrealista responsabiliza de nuevo a los serenos de este hecho. Se tomaba como un poco a cachondeo, digamos, el tema de... Dice, esto se publicó en mayo del año 86, 1886. Además, aquí cita a 2 artistas. Antes estamos hablando de los anónimos, como he comentado antes. Estamos hablando de lo que cantaba la gente y después nos meteremos en algunos nombres. Pero aquí citan a 2 de las grandes figuras de la época de los cafés cantantes de los años 80. Los jaleos y las soleares que diariamente tenemos que oír, eso dice textualmente la noticia, cuando los serenos avisan la hora, es atentatorio a la paz y reposo del vecindario. Comprendemos la influencia que ciertas aficiones flamencas ejercen sobre algunos ánimos, pero porque así sea, maldita la gracia que tiene el estar condenado a vivir en eterna lucha con el simpático Morfeo. También la forma de escribir es muy curiosa de cómo escribían, ¿no? He aquí porque nos explicamos ya la poca aceptación que en nuestra tierra tienen los cafés cantantes. Esto... Ahora, si queréis alguna puntualización sobre los cafés cantantes. No es que tuvieran poca aceptación, es que, como pasa con muchos negocios en Huelva, duraban muy poco. Hubo muchos cafés cantantes, pero duraban muy poco. La gente le daba por ahí, después no sé por qué. Ni la Parrala ni la Cuenca, ahora que se ha hecho una biografía de la Cuenca, ni ninguna de estas notabilidades artísticas han podido resistir la competencia abierta de los vigilantes nocturnos, de los serenos. Menos mal si ella es causa de evitar el arraigo de tanto progreso, pero lástima que sea a costa de la tranquilidad ajena. Es decir, está dando un poco de caña al flamenco indirectamente. Ya sabemos que había los sectores más altos de la sociedad, parece que no le gustaba mucho el flamenco. La mayor cantidad de reseñas periodísticas sobre el cante flamenco lo encontramos en las celebraciones en honor a la Virgen de la Cinta, tanto en lo de la tradicional velada de la Plaza de la Merced, quizás la fiesta más antigua que había en Huelva, como en una romería que tenía lugar en los alrededores de la ermita, que claro, entonces aquello estaba inhabitado, entonces había una romería en torno a la ermita. En el año mismo 86, en la velada de la Cinta, se leía esto en el diario La Provincia. Pero en fin, textualmente, leo textualmente, pero en fin, pasó la velada y solo nos quedamos con los recuerdos y con algunas pesetas menos en el bolsillo. Entre todos los recuerdos conservaremos lo que nos ausentamos de Huelva, las notas características de la hermosa y clásica tierra de Andalucía. Hablaremos de las hermosas andaluzas que vimos en el Paseo de la Vega y Plaza de la Merced,
La Vega ya sabemos que era lo que ahora es el Paseo de Independencia. Pero hablar de mujeres es hablar de amores, y estos negocios del corazón son muy delicados para tratarlos quien no los entiende. Cosa desusada me pareciera que, siendo mis lectoras andaluzas, fuesen inexpertas en seducir. Así, bueno será que yo me limite a cantar esta copla oída a un cantador flamenco en un puesto de buñuelos. Esto es lo que escucho cantar. 10 años después de muerto y de gusanos comidos, se han de encontrar en mis huesos señas de haberte querido. Esto me ha hecho suponer que los besos de mi país, porque yo también soy andaluz, ahondan. Descansemos de tanto trasnochar hasta el próximo año y enremos nuestro cuerpo estropeado con tantos encontronazos y aproximaciones que para mí eran mejores que de lotería. Ya digo, esto del año 1886. Posteriormente hay muchas más noticias. En el diario de Huelva, por ejemplo, de 1922, se habla de la procesión esa que se hacía de la Virgen de la Cinta alrededor de la ermita, y se dice: largarada de palillos y panderetas, sevillanas, malagueñas y soleares. Todo eso se cantaba. Pero también se cantaba por los hondos en la provincia. Una cosa de la provincia que me llamó mucho la atención. Esto contaba una crónica del Rocío Chico del año 1914. Después de la función, una vez almorzado y dormir un rato de siesta, a casa, en nuestros cómodos asnos, saliendo del Rocío con cánticos y entrando en Almonte a las 8 de la noche, apeándonos en la casa de Manero, donde Alejandro Chacón se cantó unas bellas soleares, acompañado luego la guitarra Manolito Ramos, que hizo primores con sus manos. Después, a descansar, que buena falta nos hacía. Esto es agosto del año 1914. 2 personas anónimas de Almonte que cantaban por soleares. Y ahora nos va a cantar Tomás también por soleares. Por soleares, humilde. Levántate tempranito, cacautilo, oh quiero oír. Castillo, oh quiero ir, ya Castillo, oh quiero oír. Han dicho que por la noche Till de la volei aquí. Han dicho que por la noche Till de la volei
escritura, como ahora que el doctor, oh, tú querés, ay, ay, no tengo esa escritura. De mi cara, que a mí se me tenía cabeza tenía cabeza que a mí se me tenía cabeza. Cuando puse mi cariño, si es que me apagó, cuando puse mi cariño, si es que me apagó, oh. Que no me tiene cariño, que no me tiene cariño, me quedé tú aquí y tratar como si yo fuera un niño, me quedé tú aquí y tratar como si yo fuera un niño. Por tu puerta, yo debo pan vivo, hoy comiendo. Llego pan y voy comiendo. Y voy comiendo, pa' que no diga tu gente que convertirme mantengo, pa' que no diga tu
da querer, bonita del amor, la más bonita del amor. Gracias. Bonito. Bueno, Pues mire usted. vamos a seguir con la seguirilla. Existen desde antiguo numerosas reseñas periodísticas que se refieren a ella en la prensa de Huelva. Pero en esta ocasión vamos a ocuparnos de este cante a través de un aficionado, de una persona con nombre y apellido, saltándonos la regla en esta ocasión anterior que eran anónimos, ¿no? Vamos a hablar de uno de los personajes más populares de aquella Huelva de finales del 19 y principios del 20, Miguel Báez Quintero, que es el primer litri de la dinastía más relevante del toreo de Huelva. A mediados del siglo XX, en el viejo diario Odiel, existen algunas referencias a que tanto Miguel como su padre cantaban por seguirilla. El padre se llamaba Manuel Báez Arauz, le apodaban el Mequi, y falleció en 1875 a la edad de 43 años. Y que también fue torero, aunque se conocen muchos menos datos que el hijo, naturalmente, ¿no? Esto lo que decía son dos referencias que existían, que encontré en el Odiel de mediados de los años 50, Pero después, en la prensa anterior, esto se confirma. ¿Qué es la cuestión? La cuestión es toda la tradición, toda la transmisión oral, todo lo que nos ha llegado, contrastarlo, confirmarlo si hay con datos. De Miguel Báez Litri se afirmaba que cantaba por seguirilla de forma extraordinaria, pero en la prensa existen varios artículos en los años 1894 y 95. Miguel Báez Quintero nació en 1869 y hablaban de que cantaba muy bien en términos muy elogiosos, ¿vale? El primero de ellos fue recogido en la provincia del 8 de mayo de 1894 y describe una fiesta con todos los detalles que tiene lugar durante un tentadero en la finca del ganadero don Francisco Gómez Rull, que tenía la finca en la Alquería. En esta fiesta, dice el periódico literalmente, en esta fiesta alternaron también los diestros Litri y Bombita. Bombita, al parecer, también era un gran aficionado. Hay una foto muy famosa de Chacón con un sentado, con un torero al lado, y ese es Bombita. Aunque había varios Bombitas, pero este debe ser este. En esta fiesta alternaron los diestros Litri y Bombita, cantándose el primero por seguidillas gitanas de modo superior, y el otro, con mucha gracia, se cantó por alegría, cuyas juguetonas canciones bailó Tenreiro. Tenreiro era uno de los banderilleros del litri, de este litri, ¿vale? Y al año siguiente, tal como apareció en el mismo medio en la provincia, en enero del año 95, y volvió a demostrar sus dotes cantadoras en un banquete ofrecido al empresario de la Plaza de Toros de Madrid cuando vino a firmar el contrato porque iba a torear en Madrid. Esto tuvo lugar en el Nuevo Mundo, que era una cafetería, y arriba había un hotel que está justo un poquito más para abajo, estaba un poquito más para abajo del Comercial, en la esquina de la Placeta con Avenida Portugal, ¿vale? Ahí estaba. Dice el periódico, por la noche oímos la música que daba serenata en la puerta de la fonda, y en esta también se oía el rasguear de una guitarra y la voz del litri cantándose por seguidillas gitanas. La juerga, al decir de alguno, tenía por causa la realización del contrato del diestro nubense con la empresa de Madrid para torear la próxima temporada. Era tal la calidad del litri cantando que fue requerido para registrar su cante por seguidillas gitanas en un fonógrafo, tal como publicó la provincia del 18 de julio de 1894. Dice así: el señor Rodríguez se propone aumentar en Huelva con algunos números importantes el repertorio de su fonógrafo, y al efecto hoy habrá tomado una seguidilla gitana del diestro Miguel Báez Litri, que es tan buen cantador por los hondos como matador por todo lo harto, y aun cuando el mencionado diestro no se prodiga en su primera facultad, ha accedido a la instancia del señor Rodríguez, que desea poseer para su fonógrafo un número musical del afamado y valiente torero.
Algunos se preguntarán con razón que resulta extraño que un choquero de pura cepa, nació en la calle San Sebastián, que era más de Huelva que un choco, como decimos nosotros, cantara por seguirilla y no por fandango. Pues ese es el tema, la cuestión. ¿Por qué en 1894, 1895, el litri, que más de Huelva no podía ser, cantaba por seguidilla gitana? Pues porque el fandango entonces no formaba parte del repertorio flamenco. No es que fuera anterior, eso lo vamos a ver ahora, pero bueno, ya me anticipo. No es que fuera anterior, era paralelo o incluso anterior, pero era folclórico, bailable y popular. Cuando se publicaron estas noticias, en 1894, el niño Barbate, volvemos al niño Barbate, le quedaban todavía más de 10 años para nacer, porque nació en 1907, como he dicho antes. Y ahora el cante por seguirilla lo hace el amigo Emilio.
Yo estoy llamando a la muerte y no quiere venir. De no ser Hemos visto cómo este cante, la seguidilla, se llamaba la seguidilla gitana, se decía, para diferenciarla de la seguidilla que era la sevillana, ¿vale? Vamos a ocuparnos ahora, antes de rematar, con los fandangos de Huelva y a cuenta de los cantes que en el mismo se interpretaron, con unas líneas sobre los famosos concursos celebrados en la Plaza de Toros de la Merced en los años 23 y 24, 1923 y 1924. Fueron organizados por la Hermandad de las Cadenas, aunque popularmente en Huelva se conoce como los judíos, siendo la alma mater de la misma el hermano mayor, que era don Pedro Garrido Perelló, un farmacéutico muy popular que tenía su farmacia en la esquina de la Plaza de las Monjas con la calle Vázquez López, y el secretario de la hermandad, don Francisco García Prieto. Esos fueron los que organizaron el concurso. La prensa del momento siguió al pie de la letra la preparación y desarrollo del evento, que tuvo lugar un año después del famosísimo concurso de Cantes Hondos de Granada. Según recogieron los periódicos, el acto se dividía en dos partes bien diferenciadas. Por un lado, la actuación de los profesionales y por otro, el concurso en sí mismo. Vamos a ver con noticias tal como la prensa siguió el jurado, los participantes, el programa y el resultado del certamen que tuvo lugar exactamente los días 21 y 22 de julio de 1923. El jurado. La comisión organizadora ha designado a los siguientes señores para constituir el jurado que ha de discernir la concesión de los premios a los concursantes que merezcan esta distinción. Don Miguel Báez Quintero, el Litri, el que nos hemos referido antes.
Don Fernando Pérez Sevillano, este era médico. Don Manuel Sánchez Muñoz, que creo que tenía un negocio. Joaquín Maján, que a mí me suena por algo de recreativo, que creo que los descendientes son algo de recreativo. Pedro, ha sido secretario o presidente, algo de recreativo. Pues este debe ser el padre o el abuelo. Algo. Don Modesto Pineda, don Eduardo Fernández del Torno, este era médico también. Y don Baldomero Campos. Baldomero Campos tiene tela. Y Criciones. Tiene tela, quiero decir, que era compadre de Manuel Torres. ¿Vale? Íntimo amigo de Manuel Torres. Gitano, íntimo amigo de Manuel Torres. Era un personaje. Las inscripciones. Y aquí es el tema porque vamos a ver cómo los cantes en los que se inscribió cada uno de los concursantes. Se ha inscrito para el concurso Antonio Regén, de Huelva, que cantará soleares, seguirillas, fandangos y malagueñas. Tenía 19 años. Y esos son los 4 pales que cantaba, o sea que no cantaba solo por fandango. José Ponce el Serrano, de Huelva, que cantará el fandanguillo de Huelva, solo cantaba el fandango. Su familia era de Landévalo, de por ahí, del Almendro, por ahí, creo que era de Castillejo, por ahí. Si no era del Almendro, era de Castillejo, me parece. Ponce era uno de por ahí. Diego Díaz Petaca, de Manzanilla, que cantará seguirilla. Fernando Santiago Romero, de Sevilla, es el único que no era de la provincia, que cantará tarantas y soleares. Y José Sánchez, el cuchillero, que este era limpiabota, que cantará seguirillas y fandango. Este era de aquí de las colonias, me parece. Anoche se hizo la prueba del alumbrado que ha de convertir la Plaza de Toros en un ascua viva de oro. Las pruebas a las que asistió el propio gobernador civil, señor Eguizábal, dieron un resultado satisfactorio y magnífico. Eso dice. El programa de las 2 noches es el siguiente. En primer lugar, el cuadro de baile flamenco cantando La Pompi y Caracol, que yo creo que era el padre de Caracol, Manolo Caracol. Creo. En la noticia pone Caracol. Yo interpreto que es el padre porque al hijo ya lo vamos a ver ahora y lo nombran de otra manera. Intermedio por la banda municipal, eso en segundo lugar. En tercer lugar, el concurso de cante en sí mismo. El día 21 se cantarán soleares y seguirillas y el 22 tarantas, malagueñas y fandangos. Son los 5 cantes que se hicieron. Acompañar a los concursantes la famosa guitarrista Rofa, padre, naturalmente. En este concurso se adjudicará un premio, Rofa hijo creo que del año 22, creo que tenía aquí un año. En este concurso se adjudicará un premio de 200 pesetas al aficionado que cante mejor en cada clase de copla, a juicio del jurado. Cantarán cuarto lugar, cantarán por orden de antigüedad los artistas contratados, fuera de concurso naturalmente. Atentos al cartel, porque yo creo que este es el mejor cartel que había nunca en Huelva, aunque ahora vosotros diréis. Caracolito, que es Manolo Caracol, tenía 14 años. Manuel Centeno, Manuel Vallejo, El Gloria, Manuel Torres y Antonio Chacón. Más o menos yo creo que estaba bien. Y acompañarán los célebres guitarristas Niño de Huelva, que era Manolo de Huelva, Antonio Moreno y Curritos de la Jeroma. En quinto lugar, una visión fantástica de una noche de Jueves Santo en Sevilla. Esto es muy curioso porque las saetas estaban tan de moda, antes que hemos hablado ahí, Jesús, y hemos hablado ahí de las saetas. Estaban tan de moda las saetas que las saetas se cantaban en julio, en agosto, en toda fecha. Aquí no hacía falta que fuera Semana Santa. Esto era en julio y se cantaba tomando parte, una noche de Jueves Santo en Sevilla, tomando parte en este número los cantadores, la célebre banda de corneta del Tercer Regimiento de Artillería Ligera de Guarnición en Sevilla y la banda municipal. En este espectáculo que se ejecuta por primera vez en España se cantan saetas, la banda de corneta hará filigranas y termina con la marcha real que señala la entrada de la cofradía. La perla, bueno, al final. La comisión organizadora de este concurso ha contratado para sustituir a la Niña de los Peines, que en principio estaba contratada pero no pudo venir por algún motivo que no lo especifica, a la célebre y genial artista Antonia Morales, alias La Perla de Triana, que cantará soleares y saetas. Los premios. Estos son las noticias que he entresacado de días sucesivos, ¿vale? El jurado se reunió esta tarde acordándose conceder los premios del concurso de 200 pesetas cada uno en la forma siguiente. El de soleares a Antonio Regel. El de seguirilla a José Sánchez el Cuchillero. El de taranta a Fernando Santiago Romero. El de malagueña a Diego Rojas, de Isla Cristina. Este es Rojita.
El de fandango a José Ponce, el serrano. El jurado hace constar su sentimiento por no haber podido oír la segunda noche a Diego Díaz, el petaca, el cual no se presentó al concurso. Tras el éxito del concurso celebrado en 1923, es la Hermandad de los Judíos el que al año siguiente repite y hace otro concurso, en esta ocasión en el mismo escenario también, en la Plaza de Toros, los días 26 y 27. Vamos a ver quiénes fueron los concursantes, los ganadores y cómo se desarrolló el evento. Pero antes, me gustaría reproducir un artículo que salió unos días antes en prensa, en el que se puede palpar cuál era el ambiente entre los aficionados en relación al auge que en ese momento vivía el fandango, no se cuenta del año 24, frente a los otros cantes. El escrito apareció bajo el seudónimo de un aficionado, pero yo creo, me da la impresión de que lo escribió Manuel Suró, porque tengo otro artículo que se parece mucho las expresiones y la forma de... que era un gran aficionado y fue el presidente del jurado en el año 24. Este es el artículo que hacen como una especie de diálogo entre dos aficionados, pero es muy curioso. Esto salió en julio de 1924. Le dice, diálogo sobre el cantejondo. ¿Qué te parece el cartel de este año sobre el cantejondo? Hombre, a mí me parece que está muy bien organizado. ¿Has leído una hoja que han tirado? Sí, sí que la he leído. ¿Y esos son los artistas que cantan nada más? No, hombre, que también canta el Gloria Manuel Torres. Por cierto, siempre Torres. En los escritos antiguos siempre aparece como Manuel Torres. Pues yo, como no hablo nada más que del niño Marchena, no, hombre, eso es propaganda. Y además, que ese niño se conoce... El niño Marchena tenía 20 años. Se conoce poco como cantador. Dice que canta muy bien por fandanguillo. Eso me han dicho. Y aquí, como todo el mundo los canta, al público le han de gustar. ¿Tú no lo has escuchado? No, y tengo ganas. Dice que tiene muy buena voz, pero que no canta nada más que fandango. Pues eso no me parece lógico. El cantador tiene que cantar de todo para que se le llame cantador. Por ejemplo, Chacón, la niña de los peines o el campeón. ¿Quién es el campeón? ¿Tú no lo sabes? Manuel Torres, el que hace que el corazón se suba a la garganta y el que hace que las lágrimas acudan en tropel a nuestras pupilas, el que pone en la copla su inspiración, el que canta con el alma, el que dice en su cantar todo lo que siente su corazón. ¿Tú no sabes una cosa? Que solo de escucharte estoy llorando. Yo quisiera hacerte una pregunta. Tú dirás, ¿quién ha sido el que ha cantado mejor en la época? Hombre, el que ha cantado mejor, Chacón. Pues tú no has dicho que el mejor cantador es Manuel Torres. Mira, Chacón es mejor que Torres, pero Torres canta más flamenco. Dime, el Gloria dice que canta muy bien por bulería. En ese cante es un fenómeno. Las soleares y las cantes que hace llorar. ¿Sabes que me está entrando a mí la afición al cante? Pero del cante que haga llorar, de ese cante que cuando se escucha nos vuelve locos de alegría y de emoción, y que al final de esos dos sentimientos brotan las lágrimas. Yo he sido partidario del arte sea cual fuere, pero que no produjera emoción. Mira, te voy a dar un consejo. El cante que no da emoción no es buen cante. Lo único que nos hace llorar son las soleares y las seguirillas, y los martinetes y los polos. Las saetas también hacen llorar. Los demás cantes son pecata minuta. Cuando un estilo de cante lo cantan lo mismo los chiquillos y las mujeres que los ancianos, es porque es fácil el cantarlo, y el cante que solo lo canta un corto número de artistas, ese es bueno y es difícil. Por tal motivo, ¿cómo es solamente 2 o 3 que sepan cantar? Con esa explicación que me has dado, ¿puedo ser jurado este año? Hombre, este año no, pero para el año que viene, si estamos vivos ya hablaremos. Bueno, me voy que es tempranito. Yo estoy en la quinta fila. ¿Para qué tan cerca? ¿Que para qué? Para ver bailar a Rafael Ortega, que tiene la gracia por arroba. Este era tío de Caracol, un bailador, Rafael Ortega. Bueno, pues allí nos veremos. Bueno, esta noticia yo creo que da a entender que la afición en Huelva no solo valoraba los fandangos, ni que la gente valoraba los fandangos. Incluso se puede ver la distinción esa que se hacía entonces entre el cante chico y el cante grande. Después salen quién eran los participantes. Los días sucesivos dice, anoche expiró el plazo para la inscripción del concursante para la fiesta del cantejondo y según nos dice se han inscrito Antonio Garrido, José Sánchez el Cuchillero y el Serranito, otra vez los dos del año 23. Fernando Camisa de Alorno, esto lo publiqué en Facebook, lo de Fernando Camisa, porque había eso de que decían que si cantaba o no cantaba, al menos se inscribió. Y Pepita Domínguez Ramos.
El tema de las conversaciones anoche entre los aficionados era la inscripción de Pepita Domínguez, joven que cuenta con bastante simpatía en el barrio San Sebastián. Después aquí viene una crónica, que si queréis la vamos a pasar, en la que dicen lo que cantó cada uno. Es que está un poco chico, pero... Bueno, durante las noches del sábado y domingo pasado han tenido lugar en nuestro circo taurino el anunciado concurso de Cantejondo, cuya organización han llevado a cabo don Pedro Garrido Perelló, don Francisco García Prieto, don Miguel Figueroa y don Manuel Sánchez. La plaza pareció tremendamente iluminada. En el centro de redondel se levantaba el tablado. Entre los primeros figuraban primero los concursantes y después los profesionales. Entre los primeros figuraban Antonio Garrido, el cuchillero y el serrano. Y los profesionales en esta ocasión eran la niña del patrocinio, el niño Marchena, el Gloria, el niño Medina y el niño de Jerez. La mar de niños, decía el periodista. Una colonia escolar completa, decía. Además, la fiesta, un cuadro de bailadores en el que figuraban la Malena y Ramírez. Bueno, pues cantó primero Antonio Garrido, con el guitarrista Rofa de nuevo, que cantó por soleares y por fandango. Después voy a hacer un resumen porque después Antonio Garrido estuvo felicísimo en los fandangos, dice. Después Rofa, que acompañó al cuchillero. El serrano hizo con Paco Pérez, este era otro guitarrista, Paco Pérez, le apodaban el Montellano. Canta diversos fandangos que el público premia. Y después de los aficionados suben los profesionales. La niña del patrocinio, el niño Marchena. Del niño Marchena dice: nos obsequió con varios fandangos de su propio estilo, que tienen mucho sabor y que canta notablemente, demostrándonos que es un maestro en estas lides. Después el niño Gloria, acompañado por el niño Badajoz, a la guitarra. El niño Medina, que hizo una malagueña estilo chacón. Y por último el niño de Jerez, que cantó por siguirilla y por fandanguillos. También cantó por fandanguillos muy bien, dice. El fallo del jurado, Antonio Garrido por Soleares ganó. El cuchillero, es muy curioso, porque Antonio Garrido es un personaje, ahora voy a hablar un poco de él porque es curiosísimo, olvidado completamente, aunque en el libro de Fernando de Triana lo cita, por ejemplo, Paco, que lo hemos hablado nosotros en alguna ocasión, pero ha caído en el olvido ser cantado y al parecer no grabó, es otro de los motivos, pero al parecer un cantado bastante bueno. El cuchillero ganó por seguirilla y el serrano por fandango. A Garrido le adjudicó el jurado el premio por Soleares, a cuchillero por seguirilla y el serrano quedó excluido. Ya hemos dicho que, según sus propias declaraciones, volvemos al niño Barbate, se estableció aquí en 1930. Durante los años 30 y 40 recurrió media España, enrolado en varias compañías de ópera flamenca, trupe se decía entonces. Y después se establece en Huelva hasta que fallece el 27 de noviembre del 76. Esta es la última referencia que hacemos al niño Barbate. Y vamos a entrar en el fandango. Huelva fue, por tanto, flamenca antes que fandanguera. En los años 20 había un fandango muy popular que decía: del vino nació la juerga y del baile salió el tango, y de la flamenca Huelva el más típico fandango. En Huelva se cantaban otros estilos del cantejondo, todos los estilos que hemos visto, antes de que el fandango se incorporase al corpus del flamenco. No quiere decir que fuera anterior, el fandango es probablemente muy anterior, pero era folclórico. Un fandango popular. Parece oportuno, en primer lugar, aportar algunos datos sobre ese proceso de conversión que también aparecen en la prensa, desde lo folclórico a lo flamenco. A finales del 19, el fandango nubense aún tenía carácter bailable y folclórico. Hay varias noticias de prensa que así lo demuestran. En un artículo aparecido en el año 83 se habla de que algunos tienen más mudanzas que un fandango, refiriéndose con las mudanzas a los pasos del baile. Y en una crónica, esta noticia para mí es muy ilustrativa. En una crónica sobre la velada de las cintas, que se celebraba las noches anteriores a la salida de la Hermandad del Rocío de Huelva, la Hermandad del Rocío de Huelva es de 1880. Y entonces en los primeros años lo que se hacía era una velada en la misma puerta de la casa del mayordomo. El mayordomo es lo que ahora se dice el hermano mayor. Creo que todavía hay hermandades que le llaman mayordomo. Como era costumbre, y esto apareció el 4 de junio de 1889, y se decía: en las antiguas fiestas que las muchachas improvisaban en la vía pública entonando seguidillas y fandangos, en tanto se engalanaba la carreta que había de conducirlas a Rocío. Es decir, las niñas estaban allí y estaban cantando seguidillas y fandangos, una cosa popular totalmente. Poco después, en una fiesta organizada
por el comercio y la industria de Huelva en agosto de 1892, tiene lugar un concurso de bailes populares en el porche de la iglesia de la Merced. Y dice el periódico: constituyendo 3 animados grupos de verdaderas fiestas andaluzas, donde bandurristas y guitarreros tocarán sevillanas, fandangos y boleros. Y a finales de ese mismo año se publica otra noticia sobre las coplas y los bailes en las fechas navideñas. Y se bailaba una copla que era la tarara, la doña Juana, ese tipo de cosas populares, y ahí entraba el fandango. Se cantaba, dentro de la doña Juana había unos versos que era: a esta moza le gusta el fandango, busca compañía que le acompañe, y salga usted, salga usted. Y decía la bailadora el nombre de otro del corro y era el que tenía que salir a bailar. Una cosa totalmente popular. Ya entrado el nuevo siglo, siglo XX, van apareciendo algunos signos del cambio que va sufriendo el fandango. Comienza a flamencarse. En 1901 hay una crónica sobre una juerga de varios onubenses en un coche de caballo entre Sevilla y Alcalá de Guadaira. Y de ella entresacamos este párrafo: en medio de todo aquello, el ruido de salto del agua del Guadaira y el tren de Cádiz, que pasó veloz cerca de nosotros, se interrumpieron con el rasgueo de la guitarra, y uno de los nuestros, de los de Huelva, que quiere decir, con gusto y sentimiento cantó: con el alba te comparo, mira qué comparación, el alba alumbra los campos, tú alumbras mi corazón. Años después registramos la primera ocasión que sepamos, que yo tenga constancia, que se interpreta fandango en un teatro de Huelva. Fue en el año 1910 y en un teatro que era el Cómico, que estaba en la calle, lo que ahora es la Avenida Portugal, que entonces se llamaba calle Zafra. La que lo cantó era una artista muy polifacética, no era ni flamenca pura, era una artista que cantaba de todo, digamos, también cantaba ópera, y se llamaba Elena Fons. Era de Badajoz, pero a saber que iba en Sevilla. Pero desde joven pasaba muchas temporadas, sobre todo en verano, con su familia en Huelva. Esa es la primera noticia que yo tengo. Ya sabemos que de ser los primeros que han llevado el fandango al tablao se jactan tanto Fernando de Triana como Rafael Pareja en sus libros. Los dos lo dicen, pero yo no tengo esa noticia, no quiero decir que no lo sea. La evolución en la forma de hacer fandango se plasmaba en la prensa ya en la segunda década del siglo. En 1912, desde La Palma, Juan, desde tu pueblo, el entonces corresponsal de la provincia, José Antonio Jiménez, Pepe de la Rábida, tan conocido en la prensa de Huelva, describe una reunión de amigos en una noche de veraniega. Y dice así Pepe de la Rábida. Esto es el año 1912. Aceptamos la silla que nos brindara nuestro hospitalario amigo y escuchamos la guitarra preludió un fandango, el aire más popular, más cadencioso y más sentido. Es el fandango el canto típico y tradicional de la tierra. Su cadencia, que es un quejido hondo y prolongado, parece un lamento del alma mora. Bajo las rejas de Zoraida, llorarla así el desventurado amante sarraceno. Este hombre se recreaba ahí un poco. Rasgueó la guitarra aquellas tiernas, sentimentales notas y gimió la gaita al cantar. En el augusto silencio de la noche era la vibrante serenata una canción de amor. Aquellas tiernas, inefables melodías inundaron de poesía nuestras almas y el mundo se nos antojaba mejor. Todo se alegraba con nosotros y sentía el sublime estremecimiento que solo produce la vida ideal. Ahora bien, la cuestión es cuándo entra ese fandango folclórico a formar parte del flamenco y quiénes son los primeros los que hacen eso. Aquí nos vamos a referir a Paco Isidro, que yo tengo 2 entrevistas de él. Hay una muy conocida que es de 1944, que él dice textualmente, en el Odiel, en el viejo Odiel, dice: el fandango de Huelva nació entre 4 cantadores: Antonio Rengel, Manuel Moral Comía, Pepe Rebollo y yo. Y fecha hasta su nacimiento hace 30 años, es decir, alrededor de 1915. Otra entrevista menos conocida, que firma un periodista clásico de Huelva, que yo tengo bastantes cosas que es, Francisco Montero Escalera, que se crió en la calle Montrocá, este del barrio San Sebastián, sabía 2. Y aparecido también en el Odiel, unos años después, asegura. Añade a los nombres del Comí y Rebollo, le preguntan de nuevo y dice Paco Isidro. Claro, es que es lo que pasa, la memoria es selectiva. En una dice 4 y en la siguiente, 10 años después, ¿quiénes son los que crean el fandango? Le preguntan. ¿Cuándo el cante de Huelva se hace grande? Y él dice: el Comía, Rebollo, Antonio Garrido, Antonio Sinuña. Este es un cantador que yo, hasta que empecé a mirar esto, no lo había escuchado nunca. Yo creo que no lo había escuchado nunca. Antonio Sinuña. Ya al final, pero no tengo referencia ninguna de que cantase fandango.
Este es anterior y este lo cantaba, es como José Muñoz el Feo. José Muñoz el Feo no cantaba fandango. Y este, Antonio Sinuña, yo creo que tampoco. Y José Pérez de Guzmán también lo nombra y lo ensalza. Tal como indica Paco Isidro, es lógico pensar que no comenzará a cantar el fandango todos al mismo tiempo. Todos no se van a reunir y van a cantar el fandango. Es en esa segunda década del siglo, eso sí creo yo, que ahí atina Paco Isidro, que es en los años 10, cuando esa nueva generación emerge, además por la edad de cada uno. Por eso es importante las fechas, sobre todo. Ahora, si quieres, hablamos de las fechas de nacimiento y demás. Y son los llamados padres del fandango. Son José Pérez de Guzmán, Manuel Mora Arcomía, en mi opinión, José Pérez de Guzmán, Manuel Mora Arcomía, Antonio Garrido, Rebollo, Rengel y Paco Isidro. Hay que tener en cuenta también que Fernando el de Triana, en su arte y artista flamenco, cita a todos de ellos, menos a Pérez de Guzmán. Cita a los 5. Primero cita a los 2 que han fallecido y después a los otros 3. Y Rafael Pareja cita a 4. Por este orden, Ercomía, Isidro, Rebollo y Rengel. Estos cantadores, eso sí, la mayoría de ellos dominaban ya otros estilos flamencos. Es decir, Rengel, Rebollo y demás cantaban otros estilos. Y en un momento dado incorporan a su repertorio ese fandango, convirtiéndolo en flamenco y haciéndolo a su manera. Aunque la materia de esta charla, y esto puede dar para otra charla más larga, son sobre los creadores de fandango, merecen que se profundice de manera exclusiva sobre ellos. Me va a permitir que haga algún comentario sobre ellos, algún comentario sobre estos 6 que yo digo. Que es curioso además cómo desde Paco Isidro, que nombra 6, de Fernando del Triana, que nombra 5, y ahora se nombran 3. Es decir, tú escuchas, ¿quiénes son los creadores de fandango? 3. Rebollo, Rengel, los que grabaron. Los demás están olvidados completamente. No grabaron, es cierto, pero algo cantarían, ¿no? Y en las fuentes directas se ve la importancia de ellos. José Pérez de Guzmán. Bueno, este es el más polémico de todos y todos lo sabemos, porque todos somos aficionados y sabemos que es muy polémico, ¿no? Llegó de Jerez de la Caballero con 10 años. Con 10 años. Eso lo tengo constatado. Era más de Huelva que un choco. Es que le gustaba todo. Era lo que se hizo un choquero de ahora, que entonces no era, porque los demás no. Le gustaba todo. Jugaba en el recreativo él y todos sus hermanos. El padre vicepresidente del recreativo. Por lo visto venía hasta de... Aquí vamos a dejar un poco el guión y vamos a hablar de estas cosas que nos gustan. Desde la finca que tenía en Lucena del Puerto, ¿cómo se llama? El Convento de la Luz, venía a caballo con las espuelas hasta el velódromo a entrenar. Incluso hay una anécdota de uno de estos que jugaba con él que dice que con las espuelas mismo le daba allí, pues el tío era muy cachondo y le gustaba mucho eso. Rociero, yo creo que Manuel Ciuró y los Pérez de Guzmán eran los más rocieros, que Rocío no es como ahora. Entonces iban nada más que las clases pudientes. Mi gente es del condado y mi gente... Bueno, eso es distinto. El tiro pichón, los toros... Bueno, los toros que hasta toreaba. Hay una biografía de este hombre. De este hombre se puede hacer una biografía porque es que la prensa habla de él casi todos los días. Porque la prensa hablaba de la gente importante económicamente y socialmente. Porque estaba hecha por y para las clases dominantes. Rebollo no sabía escribir. Entonces, Rebollo era analfabeto. Entonces, porque vienen los padrones. Entonces, Rebollo no estaba hecho a la prensa, Rebollo no leería a la prensa. Entonces, la prensa estaba hecha por y las clases dominantes. Pérez de Guzmán se puede hacer una biografía del día a día, prácticamente. Hay una biografía hecha de uno de Badajoz. Hay falta, bueno, es que en la prensa de Huelva se habla de Pérez de Guzmán casi todos los días. Ya no me voy a meter... por cierto, la finca no estaba en Antequera. Eso es una milonga que se ha ido creando, eso se dijo, y Juan Gómez Giraldo lo apuntó. Estaba en Estepa. Yo tengo hasta el nombre de la finca. Estaba en Estepa. Y ahí viene lo del estilo de Herrera. Puede ir por ahí porque Estepa está al lado de Herrera. Entonces, eso habría que verlo ya más detenidamente. Digo que solo voy a dar una pinceladita de cada uno de ellos porque es verdad que son los que más nos suenan y los que más nos interesa. Y además, que son los que están más cercanos a nosotros y son verdaderamente unos desconocidos. Por mí, el primero hasta que me he metido. Manuel Mora Arcomía. Bueno, este un olvidado y un desconocido. Bueno, se sabe tan poco del Comía. Bueno, yo tengo escrito del Comía un montón, pero se sabe tan poco que es que no se llamaba ni como pone ahí. Es que ese no es su nombre, es que no se llama así. Es que no se llama Manuel Mora Muñoz. Se llama Manuel Mora, pero Muñoz no. Muñoz no es su segundo apellido. Yo me he vuelto loco para buscarlo. Y ahora os voy a contar una anécdota. Vamos a dejar esto. A ver, yo lógicamente lo que intento es contrastar lo que se ha dicho hasta ahora. Desde Juan Gómez Giraldo, del año 85 aquí.
Y claro, dan Manuel Mora Muñoz. Yo creo que hasta sé por qué se equivocan. Fue Pepe Calero que puso en un artículo, por error, porque Pepe Calero lo conoció, y en un artículo por error, en el Odiel puso Manuel Muñoz. Y después vino alguien y dijo, pues Muñoz, pues entonces este Mora Muñoz, ya está. En la prensa nada más que se habla de él como Manuel Mora Arcomía. El segundo apellido no se da nunca, porque ya bastante era el primer nombre, el primer apellido y el apodo, ¿no? Entonces, yo para encontrar cómo se llamaba de verdad, la verdad es que es una de las cosas que más me ha costado, porque Manuel era el nombre más habitual que había entonces y Mora, sabemos que en Huelva es un apellido bastante común. Entonces yo tenía hasta una docena de Manuel Mora. En la prensa se resalta que era un cantador mucho, mucho más importante de lo que se dice ahora. No me quiero meter mucho en berenjenales, pero cantador muy importante. Bueno, pues cuando encontré quién era, según algunos indicios que yo tenía, y vi con el segundo apellido, que no lo voy a decir, vamos a guardarnos algo y ya lo diremos más para adelante. Bueno, pues cuando me encuentro el segundo apellido, después, a los meses después, localizo al familiar cercano vivo que queda, que es un sobrino carnal, porque no tuvo hijos. Arcomía no tuvo hijos. Yo tengo el acta de nacimiento y de defunción y no tuvo hijos. Era más de Huelva que el Choco también. Bueno, pues este hombre, cuando hablo con este hombre, me reúno con él, un señor de 80 años, es su sobrino carnal, hijo de su hermano. Y no lo conoció, pero claro, a través de su hermano, pues de su padre, del padre que era el hermano del otro, pues tiene un montón de noticias, claro. Y yo le empecé a contar cosas y el hombre se quedaba ahí. Lo primero que me dice es, aquí no ha venido nunca a preguntarme a mí nada. Nadie me ha preguntado a mí nada, jamás. Yo lo único que hice, mi padre dio la foto esa, la del sombrero. Yo tengo otra foto que he conseguido que para mí es un tesoro, porque es preciosa la foto. Pero bueno, esa foto del sombrero por lo visto la dio el padre. A alguien me dijo el nombre, no me acuerdo ahora mismo, lo tengo el nombre, alguien de la Peña de la Orden, me parece que el hijo era de la Peña de la Orden, no sé, no me acuerdo ahora mismo. Bueno, la cuestión es que este hombre me dice, no ha venido nadie nunca a preguntarme. Y yo en la calle de al lado me he reunido con uno que en Huelva es un tótem en el flamenco y vivía en la calle de al lado y no lo ha preguntado nunca. También la familia tiene, no voy a decir culpa, pero cierta responsabilidad. Yo por lo menos yo saltaría, es decir, este hombre me cuenta que, entre muchas otras cosas que me cuenta que en las fiestas colombinas antiguas, en las que conocimos nosotros allí en el recinto colombino, cuando la Peña Flamenca de Huelva pone la foto esa, que la dio su padre, y pone ese nombre, Manuel Mora Muñoz, este hombre se queda así mirando y dice, con el que iba le dice, mi tío no se llamaba así, porque mi padre no se llamaba así. Y le digo al hombre, ¿y usted no lo dijo allí a alguien? No, yo no dije nada. No. Vamos, yo creo que yo hubiera dicho, mira, que mi tío no se llamaba así, no sé. Me dijo el hombre que no. La verdad es que el hombre es un poco, no sé si le daría vergüenza o algo. Es un cantador mucho más importante, pero vamos, no me voy a meter más. Antonio Garrido. Este es otro olvidado. Ya hemos visto que participó en el concurso, ganó por soleá. Tengo constancia de que cantaba por sigrilla, por soleá, por todos los palos y que tenía un fandango propio. Que ahora mismo se canta en Huelva y se le atribuye a otro. Esto de las atribuciones es una cosa que... Este hombre también de carácter era tela marinera. Este hombre también me ha costado un montón. En los padrones, el tío es un guasón o yo no sé lo que le pasaba. Su padre se muere y resulta que el tío en los padrones, el segundo apellido se pone el de su padre. Entonces se va confundiendo. Entonces era Garrido Quintero, además. En la calle San Sebastián, Garrido Quintero, que eso era como 400 o 500 personas que se llaman Garrido Quintero, porque allí todo el mundo se llama Garrido Quintero, para volverme loco. El tío era un cachondo. Se ponía, yo creo que era un hombre, tengo varias referencias también que de este no tengo fotos y además no existe ninguna foto. Tenía un carácter, bueno, existirá, pero que no es pública. Tenía un carácter bastante raro. Dice que era un hombre bastante raro. Y ya te digo, hay fandangos que Paco Isidro le atribuye. Este hombre no grabó, pero Paco Isidro en una de las entrevistas le atribuye un estilo de fandango que hoy se le atribuye a otro. Porque aquí en Huelva, cuando se canta fandango, todo es de Rengé. Rengé lo hizo todo a su manera. Y es un cantador, bueno, para mí, yo creo que para todos es una debilidad de muchos, ¿no? Rengé lo hacía todo a su manera, pero no todo lo creó él. Garrido era 15 años mayor que Antonio Rengé. José Rebollo, bueno, muchos ya sabéis de aquí que tengo la biografía ya, que he hecho la biografía, que la tengo escrita, vamos, que la tengo escrita, un montón de rollo y tengo un montón de cosas sobre él, ¿vale?
Lo primero que te voy a decir es que la fecha que se dan de nacimiento y de muerte no son ciertas. Es decir, ya algunos lo sabéis, no son ciertas. No nació en 1895 ni murió en 1938. ¿Y cómo me di cuenta de eso? Bueno, en los padrones, rastreando el padrón, veo que la edad que tiene no se corresponde con haber nacido en el año 95, en uno de los padrones de Huelva, ya de Huelva. Por cierto, el primer sitio de Huelva donde vivió fue en Las Colonias. Cuando se vino de Moguer, el primer sitio donde vivió fue en Las Colonias. Después se fue un poco más para allá, pero primero vivió en Las Colonias. Esas cosas donde vive cada uno, eso me encanta. Son cosas muy curiosas y como somos de Huelva, pues nos encanta. Vivir en esta calle y murió en la otra, me gusta mucho. Son curiosidades para mí, pero... Bueno, pues entonces veo ese padrón y no me cuadra y digo, voy a ver el siguiente padrón. Y rastreando el siguiente padrón, buscando a Reger, toda esta gente, comía, el otro, pum, pum, pum. Digo, pues esto no me cuadra. No me cuadraba con 1895, la edad que pone él. Es cierto que la edad siempre hay que ver una horquilla porque no echaba mucha cuenta, no... Vamos, yo te digo que Garrido ponía los apellidos del padre. Además, Garrido se llamaba Antonio Pedro. Entonces, alguna vez se ponía Antonio y otra vez de Pedro. Y yo no sabía ni quién era, ¿no? Bueno, pues rebollo cuando veo eso y me di cuenta, digo, pues este no nació... Y ya después, según buscando, esto estoy hablando de años, y meses y años, doy con el certificado de función. Entonces, en el certificado de función, ya a través de ahí me voy con el nacimiento. No está escrito, el padre no lo escribió ni siquiera en el registro, en Moguer no está escrito. No está escrito en el registro civil, no está escrito. Pero él nació en 1886, ya lo hago público. Nació en 1886, bueno, ya muchos lo sabéis, ya se ha hecho público, pero bueno. 1886 nació. 9 años antes de la fecha que se dice. Y falleció en Sevilla en 1932. Esto tengo los papeles, lógicamente. Tengo el acta de función, que es lo del otro día en el Facebook con el rollo ese. Bueno, ya lo publicaremos. Sobre los cantes, bueno, pues él fue sobre todo un sigrillero. El cante fundamental de Rebollo primero fue la sigrilla, lo que él primero cantaba, lo que aprendió en Moguer y lo que cantaba fue la sigrilla, la soleá, la malagueña. Esos son los cantes que él hacía y lo tiene grabado, vamos, que tienen grabado. ¿Qué pasa? Que en los años 20 llega el boom del fandango y él crea su fandango. Todo el mundo creaba su fandango. Era como la tarjeta de presentación porque era lo que el público exigía. Y crea su propio... Y en el propio fandango, vamos, que muchos sois no solo aficionados, sino cantadores, veis que tiene algo de sigrilla, esa dureza que tiene, esa reminiscencia de la sigrilla. Bueno, pues esto está hecho, esperemos que algún día se publique y lo podamos ver todo, porque no solo es la fecha de nacimiento, la fecha de función, que son importantes para situar, para ver a quién escuchó y a quién no, sino cuándo llegó a Huelva, cuándo se fue a Sevilla, qué circunstancias tuvo en su vida, cuáles fueron su carrera artística, porque él era artista. Bueno, él tuvo su profesión primero. En Moguer se dedicaba a una cosa, después aquí se dedicó a otra, y hubo un momento dado en que él deja todo y se dedica al cante. Es un cantador profesional y se va a Sevilla y es profesional. Tan profesional es que en el certificado de función de profesión pone artista. Entonces, era artista, vamos, en Sevilla. Y se murió en el meollo del tema flamenco en Sevilla. Bueno, y ahora Antonio Reger. Bueno, Antonio Reger... le tengo que meter mano en profundidad, tengo muchísimas noticias de él. Fue un niño prodigio, Regel era un niño prodigio, cantaba con 8 o 10 años, empezó a cantar. Lo de la varita, eso yo no lo he encontrado. O sea, que Chacón rompió la varita y eso, yo eso no lo sé. Puede que sí, puede que no, yo no lo sé. Pero de él tengo yo muchas noticias desde muy joven, fue un niño prodigio y cantaba todos los cantes. Ya lo hemos visto que con 19 años lo que cantaba, Soleares, se presentó por Soleares, por Sigrilla. Ese es el tema de la prensa, que te dice lo que él cantaba. Y claro, que creó su estilo. Yo creo que él no creó tantos estilos como se dicen. Que él creó algunos y recreó otros. Pero un artista con tanta, como decía Valderrama, con el sello, ¿no? Hasta que sea de correo, con tanta personalidad, lo hacía a toda su manera. Era el preferido de la gente de Huelva. La gente con Regel era una cosa en los periódicos, no ya lo que cuentan después. Yo me estoy viendo a las fuentes directas, no lo que se cuenta después, lo que contaron a la Peña Flamenca de Huelva y demás. Por cierto, se fue a Sevilla por unas circunstancias que se dicen y que son ciertas, porque yo las tengo, unas circunstancias de su familia, y se retiró. Y se dice que no vino nunca, si vino a Huelva. Vamos, Camilo Gómez Cruz me ha contado a mí que él lo vio,
Y yo tengo una noticia que vino con Pepe Pinto, que era muy amigo suyo, porque él vivía en Sevilla, muy cerca, y cantaron en el Gran Teatro, vamos, en el año 56. Paco Isidro, yo a Paco Isidro lo llamo el superviviente, porque fue el que contó la historia. No fue el más longevo de todos, porque Rengel vivió un año más, pero Rengel se había ido a Sevilla y se había retirado prácticamente del cante. Vino a Huelva en el año 56, pero por lo demás estaba retirado, dedicado a la pensión. Entonces, él le contó su versión, que son, aparte de oralmente, esa transmisión oral, en estos dos entrevistas, por ejemplo, que yo tengo. Bueno, Paco Isidro, hay algunos que me dicen que yo le tengo manía. No es manía. Es que yo de él no tengo nada hasta el año 25. Él tenía casi 30 años y hasta ese momento no tengo nada. Y gana un concurso de aficionados. Le dicen Isidro el Cochero. ¿Vale? Y en eso los profesionales, igual que hemos visto en el año 23 que había aficionados y profesionales, pues los profesionales de Huelva que estaban en ese concurso y que participaron eran los otros que hemos dicho, no Isidro. Era Rengel, Rebollo y Ercomía. ¿Vale? Y ahora Isidro y Ercomía no es nada. Bueno, pues nada. Gana el concurso ese en el año 25 y se hace muy popular, es cierto. También era popular, era cochero, pues conocía a todo el mundo. Pero él, sobre todo de cante, es más corto que el que, bueno, cantaba malagueña, cantaba seguidilla, bíblica y estas cosas, pero de cante es más corto que Rebollo y que Rengel, y mucho menos extenso. Si queréis, ahora cuando terminemos podemos hablar, podemos charlar de lo que queráis, de estos. Yo sé que estos detalles de Rengel y esto pues son muy interesantes, a mí el primero, ¿no? Pero para finalizar, pues vamos a cantar una ronda por fandango que nos van a hacer ellos, y después, si queréis, pues hablamos lo que quiera. Paco, o quien quiera que quiera participar, pues charlamos entre todos, que somos aficionados, ¿vale? No digas que no la quiera, convéncete, madre mía. No digas que no la quiera, y es la que tengo me reía, y entre todas a la mujer sin ella me moriría. Se ha enamorado o de una estrella, la mujer que yo más quiero. Se ha enamorado o de una estrella,
cantando